Lección número 16. Contenido del nuevo pacto. Vida y poder, parte 7. El poder operativo de la vida. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. Ya hemos mencionado que el defecto del primer pacto no se hallaba en el pacto en sí. Más bien lo que se hace resaltar de él es lo que no era capaz de hacer en el hombre. Estaba escrito sobre tablas de piedra y detallado artículo tras artículo. Le exigía al pueblo que guardara la ley de Dios, sin embargo, no le daba el poder necesario para guardar esas leyes. El nuevo pacto es un pacto mejor, porque la ley está puesta en la mente de los hombres y escrita en su corazón, para que puedan obedecer la voluntad de Dios. Más aún, no necesitan de otros que les enseñen, porque conocerán a Dios en su interior. Declaramos, por lo tanto, que el nuevo pacto es inmensamente valioso y glorioso sobremanera. Sin embargo, como lo hemos señalado anteriormente, puesto que sus leyes son puestas en el interior del hombre, la vida de Dios queda bloqueada y no es capaz de extenderse si no puede pasar a través de alguna parte de su interior. Entonces, ¿está sujeto el nuevo pacto a la misma debilidad a la que estaba sujeto el primero? De ninguna manera. El nuevo pacto es capaz de hacer lo que el primero no podía hacer. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El nuevo pacto tiene poder, porque la operación de esta vida es sumamente poderosa. Tiene el poder de una vida indestructible, indisoluble en griego. Hebreos 7:16. Es la fuerza de su poder la que resucitó de los muertos al Señor Jesús. Es también este poder el que actúa en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. En esta entrega estudiaremos la operación del poder de la vida de Dios en nosotros, haciendo 1. Que se vuelva el corazón hacia Dios. 2. Que el hombre obedezca a Dios. 3. Que realicemos las obras que Dios preparó de antemano. 4. Que luchemos en la potencia de Dios. Y 5. Que sirvamos en la novedad del Espíritu. Primero, vuelve el corazón hacia Dios. Se nos habla en 2 Corintios 3, 14, 16 de cómo el entendimiento de los hijos de Israel quedó embotado de tal manera que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre su corazón. También se nos dice que cuando su corazón se convierta realmente al Señor, ese velo le será quitado. De allí que ese velo sea en realidad su corazón endurecido para con el Señor. Siempre que el corazón de una persona se convierte en problema, surge un velo en su interior. Entonces, ¿cómo se volverá nuestro corazón hacia el Señor? La Biblia afirma, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Bastará con que estemos dispuestos a poner nuestro corazón en las manos de Dios para que Él pueda cambiarnos por completo. Necesitamos orar de esta manera. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Salmo 119:36. Entonces Dios realizará el cambio en nuestro corazón. Cuando una persona es verdaderamente salva, tiene el corazón renovado. Aun cuando algunas veces se vuelva fría y apartada, sabrá interiormente lo que sucede. Dios tendrá misericordia de ella y su vida seguirá operando en su interior hasta que un día ore en forma audible o silenciosa diciendo: oh Dios, inclina mi corazón hacia ti. En cuanto se le da esa pequeña oportunidad, su vida opera con más fuerza y se va intensificando hasta que el corazón de esta persona se levanta y se vuelve a Dios. Segundo,
hace que el hombre obedezca a Dios. Como siempre habéis obedecido, pero mucho más ahora. Filipenses 2:12. ¿Cómo podrán obedecer hasta tal grado? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Con cuánta frecuencia no queremos obedecer a Dios, además de que no le obedecemos? Si usted es verdaderamente salvo, es que hubo un momento en que el Señor tocó su corazón. Aun cuando haya vuelto a caer en algo y el corazón se le haya endurecido, en su interior seguirá teniendo conciencia de lo sucedido. En su misericordia para con usted, la vida de Dios seguirá obrando en su interior, hasta que un día su corazón desee nuevamente obedecerlo. Cuando hay esta disposición, al mismo tiempo que se le quiere obedecer, se tiene la capacidad de hacerlo. Esto no es más que la vida misma de Dios que obra en las emociones y la voluntad de su corazón y seguirá obrando hasta que usted lo obedezca. Tercero, realiza las obras que Dios preparó de antemano. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Esta obra es realizada personalmente por Dios en Cristo Jesús. Se la puede llamar la obra maestra de Dios. ¿Qué es una obra maestra? Es la mejor de todas, la que sobrepasa a las demás. Dios salva a las personas para volverlas a crear en Cristo Jesús de la mejor de las formas. Esta es la operación del poder de vida que hay en nosotros. Esta es la característica del nuevo pacto. ¿Nos crea Dios en Cristo Jesús hasta el punto en que nos hallemos satisfechos con nosotros mismos? No. Él nos crea en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuán alta es esta norma? Las buenas obras que Dios ha preparado desde antes para que nosotros las hagamos tienen que ser verdaderamente buenas a los ojos de Dios. Ahora bien, Dios solo reconocerá como bueno lo que se origina en el amor. Primera de Corintios 13:3 nos dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Las buenas obras que proceden del amor son distintas de las ordinarias. Son el bien que fluye de la vida de amor, el bien hecho en amor. Obras así solo las puede llevar a cabo la vida de Dios. Demos gracias a Dios por habernos salvado, por haber puesto su vida dentro de nosotros. De esta manera, mediante el poder que hay en esta misma vida, Él puede realizar la obra maestra de crearnos en Cristo Jesús para las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esto consiste el Evangelio, en esto consiste también la gloria del nuevo pacto. Cuarto, lucha en la potencia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, declara el apóstol Pablo. ¿De qué manera? Esto es lo que explica. Antes he trabajado más que todos los otros apóstoles. También se apresura a añadir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:19. Él trabajó más que todos, no porque tuviera más salud que los demás, ni porque fuera más diligente que ellos, sino porque la gracia de Dios estaba con él. Pablo escribió también lo siguiente: ¿a quién, hablando de Cristo, también anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? ¿Cómo podía realizar él esa obra? Lo explica a continuación, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él,
la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28-29. La palabra poderosamente se puede traducir también así, con un poder exclusivo. Por consiguiente, lo que se realizaba a través de él tenía ese mismo poder explosivo. El apóstol trabajaba no con sus fuerzas psíquicas, sino con ese divino poder explosivo. Ese poder explotaba en él de manera incesante y hacía que luchara diligentemente a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este poder explosivo es el poder operativo de la vida de Dios. Es este poder de vida el que nos capacita para trabajar más intensamente y luchar con más diligencia. Ese trabajo más intenso y esa lucha más diligente son evidencias de la gracia y del poder de vida que se hallan en nuestro interior. Con esto se nos muestra que Dios nos da su gracia, no con la mira de volvernos admiradores espirituales o darnos capacidad para divertirnos espiritualmente, sino con el propósito de capacitarnos para trabajar con más intensidad y luchar con mayor diligencia. Si alguien profesa ser servidor del Señor y sin embargo es indulgente consigo mismo en el excesivo amor a sí mismo, la pereza y la falta de amor al trabajo, no es solo negligente, sino también malo. Vea Mateo 25-26. Este tipo de siervos es condenado por el Señor. Por tanto, no nos dediquemos a hablar vanamente sobre doctrinas, miremos más bien a Dios, exterioricemos en nuestra vida su gracia y manifestemos su poder. Quinto, sirve en la novedad del Espíritu. En cuanto a la forma en que esa vida que tenemos dentro de nosotros nos induce a servir con amor y buen ánimo, tengamos en cuenta los pasajes siguientes de las Escrituras. 2 Corintios 3, 5, 6 y Romanos 7, 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5, 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Al leer estos pasajes podemos darnos cuenta inmediatamente de la gran diferencia que existe entre el servicio del nuevo pacto y el del antiguo. El servicio del antiguo pacto es el de la letra, mientras que el del nuevo es el del espíritu. El primero es antiguo, el segundo es nuevo. Uno mata, el otro da vida. En otras palabras, el servicio del antiguo pacto es realizado de acuerdo a los artículos de la letra y a modo de rutina. En cambio, el servicio del nuevo pacto es llevado a cabo de acuerdo al espíritu que está en nosotros. Se puede sacar, por lo tanto, la conclusión de que el servicio del antiguo pacto es inferior. El servicio en la letra del antiguo pacto termina por matar la vida, pero el servicio en el espíritu del nuevo pacto termina dando vida. Por decirlo con otras palabras, el ministerio en la letra es muerte, mientras que el ministerio en la vida de Cristo es también vida. El primero es antiguo, el segundo es nuevo. Uno es de la letra, el otro es del espíritu. En pocas palabras, todo lo que se realiza exteriormente en lo antiguo de la letra es servicio del antiguo pacto. Solo lo hecho interiormente en la novedad del espíritu es servicio del nuevo pacto. Todo lo que viene del exterior por copia o imitación no pertenece a ese servicio del nuevo pacto que está estrechamente relacionado con Cristo y que es el resultado de la operación de la vida que se halla en nuestro interior.
El servicio del nuevo pacto es espiritual, nuevo y lleno de revelación, porque es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. La fortaleza en el servicio es de Él. La realización del servicio se logra por medio de Él y el resultado del servicio es para Él. Eso es servir en espíritu y en vida. Así se sirve en el nuevo pacto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 5, 6. Es Dios el que obró de esta manera en Pablo y en los otros, a fin de hacerlos competentes para ser ministros del nuevo pacto. En otra parte sigue diciendo Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3:7. Pablo nos dice de la manera más clara que él fue hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios. Este don no es el don de lenguas, visiones, milagros y prodigios, sanidades o echar fuera demonios, aunque es indudable que Dios usaba a Pablo en todos esos dones. Tampoco depende de la facilidad de palabra o de la sabiduría. No es un don que baja de repente del cielo, sino que le es dado por Dios según la operación de su poder. No es un don milagroso, sino un don de la gracia que le es dado según la operación del poder de Dios en él. Ese don lo capacita para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 3, 8 y 9. Cuán sublime es este don.